Dale. Buenos días. Vamos a empezar con la capacitación sobre el reglamento para el registro y aceptación de la declaración de adquisición de mercancías, que es la DAM. Este reglamento se ha aprobado en la gestión 2017 con la RD 013 y ha sufrido 2 modificaciones. En la gestión 2019, la 005, la 022. Todas estas resoluciones se encuentran en la página web de la Aduana Nacional. Fer, no avanza la presentación. Sí. No pasó nada. Me he puesto pausa. Voy a volver a grabar. ¿Con clic o tenemos? ¿Con clic? No, nos vamos a cortar. ¿Lo cortamos? Sí, se puede cortar la mitad. Ya. Bueno, el reglamento para adquisición, para registro y aceptación de declaración de mercancías tiene los siguientes lineamientos en términos generales. El objetivo del reglamento es establecer condiciones para la elaboración, registro, aceptación, corrección y anulación de las declaraciones de adquisición de mercancías en el marco que tiene las facultades de la Aduana Nacional, tanto en su reglamento como en la Ley General de Aduanas. El alcance del reglamento es de aplicación obligatoria para todos los despachantes de aduana, importadores, agencias de la Aduana Nacional en el exterior, administraciones de aduana, gerencias regionales y Gerencia Nacional de Fiscalización. Es responsabilidad de la aplicación de este reglamento de los despachantes de aduana, importadores, agencias de las aduanas, agencias de la Aduana Nacional en el exterior, administraciones de aduana, gerencias regionales, Gerencia Nacional de Fiscalización. La base legal para emitir este reglamento está en el artículo 100, número 15 del Código Tributario, artículo 82 de la Ley 1990 y el artículo 58 de su reglamento. ¿Qué es la DAM? La DAM es una declaración de adquisición de mercancías. La hemos denominado con la sigla DAM, la DAM, que es una declaración previa a la transacción, a la importación, por decir. La declaración previa es una declaración sin el pago de tributos y va a contener toda la información de la transacción comercial, la factura comercial, los detalles de la transacción, el detalle de la mercancía que son embarcadas hacia territorio boliviano. ¿Quién tiene que elaborar la DAM? La DAM la puede elaborar el declarante o el importador que esté habilitado como despacho directo. Ambos pueden realizar las DAMs. Como documentación que se adjunta a la DAM, generalmente es la factura comercial, la lista de empaque, conocimiento de embarque, Bill of Lading por vía marítima o fluvial, el documento de embarque, hijo, house, consignado al importador, las autorizaciones previas, los permisos sanitarios y fitosanitarios de importación emitidos por el SENASAC previo al embarque, y otros documentos que se consideren necesarios que van a ser soporte de la operación aduanera. La DAM, para su presentación, tiene plazos de presentación. Estos plazos están establecidos en la última modificación al reglamento de la DAM, que van de la siguiente manera. Si modalidad de transporte es marítimo y proviene, y su lugar de embarque es Asia, Europa, África, Oceanía y América del Norte, el plazo para registrar la DAM es hasta 20 días posteriores al embarque. Si el lugar de embarque es América Central, es hasta 5 días posterior al embarque, y si es de América del Sur, es hasta antes del arribo de las mercancías al último puerto de tránsito, entendiéndose como último puerto de tránsito los puertos de Arica y Matarani. Si viene por vía fluvial, independientemente del lugar de embarque, el plazo para la presentación de la DAM es hasta antes de arribo de las mercancías al último puerto de tránsito por vía fluvial. Si la modalidad de transporte es terrestre, independientemente del lugar de embarque, es hasta antes de ingreso de las mercancías a territorio nacional. Los OEAs, los operadores económicos autorizados, habilitados y registrados y que están vigentes en el sistema de OEA, pueden registrar la DAM independientemente del lugar de embarque, independientemente de la modalidad de transporte marítimo, fluvial y terrestre, hasta antes del arribo de las mercancías,
al último puerto de tránsito. En marítimo, fluvial, vamos a entender como el último puerto de tránsito, Arica y Matarani. En fluvial, los puertos fluviales, y en terrestre hasta antes de ingresar a territorio nacional. Es decir, que los plazos no se van a computar de la misma forma para los operadores económicos aduaneros. En esta gestión se ha aprobado el anexo de contravenciones, donde existe ya una contravención establecida para la no presentación de la DAM. Por tanto, hay que verificar los plazos y no incurrir en estas contravenciones. No hay contravenciones al llenado propio de la DAM, solamente a los plazos de presentación, porque entendemos que es una declaración previa y una declaración parcial del proceso de importación. ¿Para qué tipo de mercancías vamos a elaborar la DAM? La DAM, como su nombre indica, es una declaración de adquisición de mercancías. Estas mercancías tienen que estar sujetas a un proceso de compra y venta en territorio extranjero con destino a territorio nacional, y estas serán sometidas al régimen de importación para el consumo o admisión temporal. En estas también se van a incluir aquellas mercancías en las cuales se intervengan las empresas de consolidación y desconsolidación de carga. La DAM tiene dos estados, el registrado y el aceptado. ¿Cuándo se registra la DAM? Se registra la DAM cuando se llena todo el documento y se puede omitir el llenado de los campos A6, A7, A8, que es el régimen aduanero, la modalidad del régimen aduanero y la modalidad de despacho. Si estos campos no están llenos, la DAM va a continuar en estado registrado, inclusive si ha sido firmada la declaración de adquisición de mercancías. La DAM tiene la siguiente numeración, donde no se identifica la aduana de ingreso ni la aduana de despacho, porque entendemos que en el transcurso del embarque puede ser susceptible a cambios de destino. El formato de la DAM es el siguiente, es el código DAM, la gestión, y un número correlativo que el sistema lo realiza automáticamente. El siguiente estado de la DAM es el estado de aceptado. La DAM va a estar aceptada cuando el declarante complete la DAM con la información del régimen aduanero, modalidad del régimen aduanero y la modalidad de despacho, que son los campos A6, A7 y A8 que están en el formulario de la DAM. Asimismo, si es una mercancía que requiere autorización previa, también se debe exigir como parte de la aceptación este documento, u otros que la norma decida que es necesario para antes de ingresar la mercancía a territorio boliviano. Como les decía, de corrección y anulación de la DAM. Como les mencioné anteriormente, la DAM tiene dos estados, en estado activo, que es registrada y aceptada, y también hay un estado de anulación. Entonces, la DAM va a poder ser anulada o corregida de la siguiente manera, dependiendo del estado. Si la declaración está solamente registrada y no comprometa la consistencia de la declaración con respecto a la documentación soporte, el declarante puede corregir una DAM registrada en las veces que sea necesario. No existe una restricción para corregir una u otra vez la DAM. En estado aceptada, puede corregir de forma directa para incluir o modificar el régimen aduanero, modalidad del régimen aduanero, modalidad de despacho, además información de las autorizaciones previas. Sin embargo, una vez que la mercancía haya ingresado al territorio nacional, no podrá corregir la DAM. Solamente podrá corregir alguna documentación. La idea es contar con una trazabilidad del proceso de importación, donde podamos identificar que esta mercancía que han dicho que iba a llegar es la misma mercancía que está entrando a territorio boliviano.
Como les mencionaba anteriormente, mientras las mercancías no ingresan al territorio nacional despachante, el declarante puede solicitar la anulación de la DAM en el momento que ellos consideren necesario. Una vez que ingrese, no es posible la modificación, salvo que sea a solicitud del declarante, y esta deberá ser evaluada y procesada por la Administración de Aduana de Despacho o Ingreso según corresponda. La DAM tiene ciertas excepciones para su presentación. Como les decía anteriormente, la DAM se tiene que registrar para las transacciones comerciales en su generalidad. En este caso, se van a exceptuar de la presentación de la DAM las donaciones, las importaciones realizadas por miembros del cuerpo diplomático consular, las importaciones efectuadas por instituciones del Estado o empresas públicas estratégicas, los envíos de socorro, la valija diplomática, los restos humanos, las mercancías ingresadas para el régimen de viajeros, menaje doméstico, envío de paquetes postales y correspondencia, envíos a través de empresas de servicios expreso courier, mercancías destinadas a su exposición a ferias internacionales, material de uso aeronáutico, bienes de uso militar y material bélico, material monetario, despachos de menor cuantía, mercancías destinadas a zona franca nacional, mercancías transportadas por vía aérea y las mercancías sujetas al régimen de importación a consumo bajo la modalidad de despacho anticipado, siempre y cuando vengan por vía terrestre y provengan de países limítrofes, salvo con excepción a las mercancías que vienen de zonas francas extranjeras. Es decir, que si es un despacho anticipado y viene de un país vecino, esta no requiere DAM. Sin embargo, si viene de ultramar y es anticipado, necesita DAM. Y si viene de una zona franca, con este caso como podría ser zona franca Iquique, también necesita DAM. Se aclara que solamente no se va a presentar en aquellas declaraciones anticipadas que provengan de países limítrofes, pero sí o sí tienen que ser anticipadas. ¿Qué beneficios tenemos con la elaboración de la DAM? Se agilizan y facilitan los despachos y con bajo riesgo, toda vez que la DAM contiene ya información que puede ser evaluada previamente por funcionarios o el declarante va a tener mucho más tiempo de elaborar la declaración, entonces corre menos riesgo de hacer declaraciones a la rápida, por decir. Entonces puede incluir toda la información y todo el detalle que considere necesario. Asimismo, la información que viene es de vital importancia porque esa información se va a reutilizar en la elaboración de otros formularios, como es las declaraciones DIT, que son las declaraciones de ingreso a depósito, y las declaraciones de mercancías de importación, las DIM. Es decir, que si un declarante elabora la DAM correctamente y con los datos correctos, esta información automáticamente va a ser transferida a lo que es la DIT y lo que es la DIM. Es decir, que se va a acortar el proceso de llenado de los otros documentos. Los otros documentos van a requerir información propia de los mismos que van a ser reducidos, ¿no? Y no así la información vital de cómo es la descripción de la mercancía, que muchas veces eso sí demora en su llenado en la DIM o en cualquier formulario de importación. Entonces, es importante que la DAM esté correctamente llenada, con datos correctos y con la documentación correcta, toda vez que también la documentación que se adjunte la DAM va a ser transferida a los otros documentos, como les mencionaba, la DIT o la DIM. Asimismo, permite facilitar el control de las autorizaciones, de la presentación de las autorizaciones previas en las aduanas de ingreso al país. Toda la información que contiene la DAM está digitalizada y es posible ser visualizada por cualquier operador que ingrese a ver una DAM. Entonces, facilita incluso la revisión, facilita la integridad de la información. Asimismo, una ventaja de esta declaración de adquisición de mercancías es contar con información anticipada para gestión de riesgos,
Si ustedes elaboran de la manera correcta, fiscalización puede revisar y no va a tener ninguna observación. Nosotros tenemos en la página del INSOSUMA bastante información y cartillas informativas para que puedan ingresar a esto, ¿no? Y puedan conocer más cómo funciona. Esta DAM, hay cartillas informativas de todo el proceso de la DAM, las cartillas dirigidas a operadores y hay videos demostrativos. La DAM sí o sí necesita la firma digital por parte del declarante. Hasta este momento hemos visto en términos generales lo que es la declaración de adquisición de mercancías y nosotros cuando iniciamos el flujo, nosotros ponemos a disposición el soporte necesario para que puedan efectuar sus despachos, llenar sus formularios si hubiera un problema en el sistema. Estas son la información para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Hasta aquí hemos presentado en términos generales lo que es la declaración de adquisición de mercancías. Bueno, ahora vamos a proceder a interactuar con el sistema para la elaboración de la declaración de adquisición de mercancías. El ingreso al sistema SUMA es a través de la página del SUMA y al portal de gestión aduanera. Como ustedes saben, quizás la mayoría sí lo sepa, y esta DAM ya se utiliza no solamente para algunas aduanas que implementan la aduana, algunas administraciones de la aduana, sino la DAM se la realiza a nivel general, es decir, para todas las administraciones de aduana, independientemente si se haga la declaración, la DIM o el despacho de importación en Sibunea o en SUMA. Entonces, la mayoría está familiarizado con el sistema SUMA en la elaboración de la DAM. Entonces, el operador, el declarante, ingresa al portal de gestión aduanera con su usuario y contraseña. Ingresa a su bandeja y aquí tenemos las opciones necesarias para interactuar con el SUMA. Para elaborar la DAM, nos vamos a lo que es ingreso de mercancía y tenemos los menús del registro de la DAM y el registro de la DIM. La estructura de la... Vamos a entrar a... Perdón, estamos entrando a registrar una... No. Ya. Este es el formato de llenado de la declaración de adquisición de mercancías. Los formularios que tenemos en el SUMA tienen la misma estructura. Si ustedes han podido ver quizás la DIT o la DIM, tienen la misma estructura e inclusive casi la misma información. Precisamente por eso es necesario contar con una información correcta para que tengamos integridad de la información. El número de declaración se llena automáticamente una vez concluida la DAM, a lo propio la fecha de aceptación. Existe una fecha de referencia, un número de referencia que es propio de la agencia despachante, que es igual como número de referencia que está en la declaración de mercancías de importación. Vamos a poner cualquier número de referencia y vamos a obtener aquí la aduana de despacho. Como pueden ver, aquí están todas las administraciones de aduana para hacer donde se puede hacer la DAM. En este caso, vamos a hacer una DAM. A ver, en aduana de frontera, para aduana de frontera Tamboque Mante. O para aduana interior haremos mejor. Mi aduana de despacho va a ser aduana interior.
yo tengo que indicar mi forma de envío, si es envío total o envío parcial, si es carga consolidada o no es carga consolidada, y lo que les mencionaba de los campos específicos que determinan o no la aceptación de una DAM, que es el destino régimen aduanero, que para la DAM es importación a consumo, admisión temporal y depósito aduanero. Aquí hay que aclarar que si la mercancía va a ir hasta una aduana interior o va a ir al depósito, es decir, no va a utilizar abreviado ni 2295, necesariamente se escoge depósitos de aduana. Sin embargo, si la mercancía, la DAM, va a tener régimen, destino régimen aduanero, importación al consumo, cuando sea despacho general o abreviado, vamos a hacer un general. Vamos a hacer un general. Pero solo nos permite anticipado o inmediato. O sea, lo que hay que tener claro es que si la mercancía va a ir a depósito y va a generar una declaración de ingreso a depósito, en la DAM tenemos que incluir en destino régimen depósito de aduana. Si la mercancía no va a ingresar a depósito y va a ser un abreviado en este caso, vamos a depósito de aduana, va a ser un abreviado, necesariamente vamos a escoger importación y consumo y va a ser abreviado. Y si es general, si es despacho abreviado. Es despacho abreviado y la modalidad de despacho general. También hacemos la DAM para modalidad admisión temporal RITEX, modalidad del régimen de admisión temporal para perfección antiguo RITEX, y la modalidad de despacho anticipado. ¿Por qué solo anticipado? Porque las demás RITEX necesariamente van a ir a depósito. Por tanto, si yo después por eso la DAM tiene que poner el depósito de aduana y posteriormente, al hacer la DIM, ya vamos a diferenciar qué va a pasar con este depósito de aduana. Si va a ser RITEX o si va a ser otro tipo o va a suceder con otro tipo de modalidad. En este caso vamos a hacer una DAM que está ingresando depósitos de aduana y aquí nos pide los 3 tipos de depósitos: temporal, transitorio o especial. Entramos y el depósito temporal es el regular, el que ingresa directamente, y este ya no tiene modalidad de despacho. Si yo lleno estos 2 campos, yo garantizo que mi declaración de adquisición de mercancías va a estar aceptada. Si yo todavía no sé qué régimen voy a aplicar, estos yo los puedo dejar en blanco, los puedo dejar en blanco. Y si los dejo en blanco, me va a permitir generar la DAM, pero solamente en estado registrado, no aceptada, independientemente si está firmada o no. Entonces, en las estructuras de la DAM, a mí me pide llenar lo que es el importador, un número de documentos de importación. Vamos a escoger un NIT. Y automáticamente el sistema me va a recuperar en los datos del operador que estuvieran registrados en el registro de operadores, en el OCE. Entonces, además, aquí hay una validación que solamente va a recuperar aquellos importadores que hayan autorizado que la agencia despachante realice su despacho. Es decir, si yo pongo un NID y mi importador no me ha habilitado como despachante, no me va a permitir llenar estos campos. O sea, necesitamos cerciorarnos que el importador nos ha incluido como despachantes para poder generar la DIM y pueda jalar toda la información. El campo de declarante se llena automáticamente en función al
la persona que hubiera ingresado o se hubiera logueado al sistema. Una vez que hemos llenado esa parte, nos pide la información propia del embarque. El país de exportación va a ser Argentina. Vamos a poner la Argentina. Argentina. País de procedencia también podemos llenar así. Argentina. Porque aduana va a ingresar. Si va a venir por Argentina, mi país de tránsito también va a ser Argentina, ¿no? En este caso, si por viniera ultramar, aquí va a ser China, y mi país de tránsito va a ser Chile. Mi aduana de ingreso está en función de mi país de tránsito. En este caso, se va a desplegar solamente aquellas que son fronteras con Argentina. En este caso, vamos a entrar por Yacuiba y mi aduana de destino va a ser Interior La Paz. El sistema va a validar que mi aduana de destino sea similar a mi aduana de despacho, que es el campo A4 que hemos llenado aquí arriba. El sistema valida que sea la misma información. El lugar de entrega es de edición libre, que puede ser, no sé, Tarija, se me ocurre. No, pues estamos en La Paz. La de entrega, La Paz. Y ahora nos pide información del transporte. En este caso debemos incluir el documento de embarque. El tipo de documento de embarque, en este caso va a ser un CRT, digamos, porque está viniendo vía terrestre. Yo pongo un documento de embarque de que yo ya lo tengo al momento de efectuar mi DAM. País de embarque, vamos a poner Argentina, lugar de embarque, la fecha del embarque, digamos 1 de junio. Proviene de zona franca, no. Modalidad de transporte a esta frontera va a ser carretero. Y desde frontera también va a ser carretero. Aquí tenemos la opción de determinar si es carga o no, si la carga es peligrosa o no. En este caso, vamos a llenar como no peligrosa. En este momento hemos llenado la DAM con los datos principales. Nos vamos a ir a datos de la transacción. En datos de transacción, el sistema primero nos va a pedir qué cantidad de facturas vamos a tener. En este caso, vamos a poner una factura. Aquí podemos poner todas las facturas necesarias o las facturas que respaldan una declaración, una transacción comercial. Tenemos que poner el valor FOB que está en la factura. Vamos a poner un valor FOB de 12.800. Vamos a poner .74, digamos, por decir, y un peso bruto de 3.000 kilos. Ya. El peso neto no se llena, es como ustedes han visto, estos campos no están habilitados porque estos campos se llenan automáticamente en función de los ítems que estemos ingresando en la DAM. El sistema también nos va a pedir información del proveedor. Estos dos campos son opcionales porque no todos los proveedores están identificados en su factura con su número de documento de identificación o algún número de identificación, muchas veces simplemente una razón social.
En este caso, podemos poner una razón social. Vamos a poner que es la papelera, digamos. La papelera argentina. S.A., digamos. Entonces, yo pongo eso y me va a pedir necesariamente que yo llene datos de su domicilio. En este caso, si el proveedor fuera OEA, el sistema va a identificar necesariamente, a ver, esa parte explicaremos. Si mi proveedor es OEA en el país extranjero y yo tengo y la aduana boliviana tiene un convenio de un acuerdo de reconocimiento mutuo con ese país, yo necesariamente tengo que poner el número de documento de identificación extranjero registrado en el sistema OEA y automáticamente me va a jalar información de su domicilio. En este caso no hay ninguna información, entonces yo voy a poner Avenida Flores, esto es opcional, número de domicilio 34, mi país es Argentina, es Santa Fe, Ciudad Fernández y un teléfono fax. Pasa que eso se digita en función de, a ver. Y el correo electrónico, que ahorita vamos a poner cualquier correo electrónico que tenemos aquí. Menos ese. Listo, nosotros hemos llenado toda la información del proveedor. Esa información la tenemos nosotros como parte de la factura comercial. Entonces, es copiar la información. Yo he llenado los datos ya generales, datos del proveedor, y ahora lo que me corresponde es añadir los datos de la factura. Yo aquí yo con este botoncito puedo añadir las facturas que necesarias o que están respaldando mi transacción comercial. Yo añado factura y aquí me tengo que llenar los campos de la factura. Este campo es un combo porque yo ya lo tengo registrado en proveedor. Si tuviera más proveedores, aquí también se me van a listar. La condición va a ser que es fabricante. País de adquisición va a ser Argentina, como lo estamos viendo. Y los detalles de la transacción tenemos que llenar como el número de factura, que va a ser el 0005, 004, no sé, dependiendo del documento. Mi factura, la fecha de la factura, Incoterm, el cual yo esté efectuando la transacción comercial, lugar del Incoterm, va a ser, no sé, puede ser, a ver, no sé, Yacuiba. Naturaleza de la transacción, generalmente es compra-venta. Moneda de la transacción. Y el valor de la transacción. El valor de la transacción, que puede ser superior o inferior al valor FOB. El valor FOB que hemos puesto nosotros es de 12.800, ¿verdad? Entonces,
el valor de la transacción. Vamos a poner 12.800. Destino de la mercancía, cuál va a ser el destino de lo que estoy adquiriendo, va a ser reventa de detalle. ¿Está sujeta a descuento? No. Y hemos llenado los detalles de la transacción. Ahora necesitamos llenar los detalles del pago de la transacción. Aquí llenamos la forma de pago, como va a ser al contado, crédito o sin pago. Podemos poner pago al contado, medio de pago es un cheque, digamos. Y aquí tenemos que poner el valor FOB. El valor de la transacción y el valor FOB muchas veces es similar, pero otras veces no, porque el valor de la transacción puede incluir otra serie de costos adicionales. Entonces, lo que aquí se pide es que se ponga solamente el valor FOB. Aquí ponemos mi factura. ¿Cuántos ítems voy a llenar? En este caso voy a llenar un solo ítem y el total del peso neto que está en la factura. Estos son datos propios de la factura. Hemos dicho, bueno, vamos a poner que era el mismo. Ya. Podemos guardar y automáticamente ya tenemos un cuadro resumen de las facturas que hemos hecho. Y hemos llenado, hasta esta parte, hemos llenado información general, datos del proveedor, datos de la factura. Ahora corresponde llenar los ítems. Y nos vamos, como les decía, aquí podemos ir añadiendo las facturas que respalden esta transacción. Vamos a datos de las mercancías y aquí ya tenemos la siguiente pantalla donde vamos a incluir las partidas arancelarias. Aquí tenemos unos datos de control donde estos nos tienen que cuadrar. Ahorita hemos llenado los datos de las facturas, como ven aquí, y nos corresponde llenar los datos del ítem. Para introducir información de los ítems, ponemos el botón añadir ítem. Y en añadir ítem procedemos a llenar información de la mercancía. En este caso, vamos a poner y automáticamente me ha recuperado la descripción arancelaria. Mi unidad física es el kilogramo. Ah, no, perdón, cantidad dice, no es unidad. Son 3.000, porque son 3.000 kilogramos. Pero aquí está la unidad física y son 3.000 kilogramos. Introducimos datos, nombre de la mercancía, que va a ser en este caso un papel sulfito, la marca del, vamos a poner la papelera, Argentina. Tipo, si no hay tipo, podemos poner un guión, clase, otro guión, modelo, o sea, ser un poco más específico, no sé, 267.0. Cuantitativo no tenemos nada, cualitativo no tenemos nada. Forma de presentación, también lo podemos dejar en blanco, conclusión, y llenamos la información de la descripción mínima de la mercancía. Cabe aclarar que esta descripción mínima está en función de la subpartida arancelaria, similar a lo que tenemos en descripciones mínimas del SIDUNEA. Entonces, por ejemplo, si aquí ponemos una subpartida de vehículos, mi descripción mínima va a ser mucho más amplia, donde va a pedir los datos que se incluyen en un FRB.
Ahora tenemos que poner datos propios de la transacción. En este caso es en qué unidad comercial estamos recibiendo la mercancía. Mi unidad, yo estoy recibiendo en kilogramos. Esta es una paramétrica. Mi cantidad son 3.000. Mi precio unitario vamos a poner a 4. País de origen es Argentina. Criterio de origen vamos a poner, perdón, acuerdo comercial es el Mercosur. Criterio de origen, mercancías totalmente obtenidas, esos son propios información de la DAP. El embalaje van a venir en bobinas, que son papeles sulfito, es un papel. El peso, que hemos determinado que va a ser 3.000. Este campo es la relación ítem-bulto, es decir, que muchas veces en las listas de empaque, cuando son varios ítems, identifican qué mercancía está viniendo en qué bulto. Si nosotros ponemos aquí esa relación, por decir, en el bulto 2, este es el ítem 1 y está en el bulto 2, yo puedo poner el bulto 2. Cuando fuera mercancía heterogénea y podamos identificar, esto va a servir mucho al momento del aforo, porque cuando el técnico quiera hacer el aforo va a poder identificar aquí en qué bulto estaría este ítem, ¿no? El estado, vamos a decir que es nueva, y el valor FOB del ítem. El valor FOB del ítem es el mismo, como no vamos a hacer un solo ítem, vamos a poner, si no me equivoco, era 2.800, el que hemos puesto arriba. A ver, volveremos a verificar. Más arriba. 12.800, perdón. El valor FOB del ítem va a ser 12.800. Y el valor unitario hemos puesto 4. Listo. Asimismo, la DAM tiene un campo para observaciones, para poder poner o aclarar algo que consideremos que no podemos poner aquí arriba y que quisiéramos aclararlo. Tiene un campo, este es opcional. Guardamos. En este momento, como ustedes han visto, ya se ha llenado la descripción comercial con lo que hemos llenado y tenemos los datos de control e información que cuadran. Si tuviéramos más ítems, podemos ir añadiendo ítems y volvemos a llenar. Asimismo, si nos hemos llenado ítem y tenemos que eliminar un ítem, tenemos estas opciones, que aquí es eliminar, tenemos modificar e inclusive copiar. Si yo sé que es la misma mercancía y varía en algo, puedo copiar. Entonces, voy a ir copiando y puedo volver a entrar al ítem e ir modificando lo que considere necesario. Una vez que hacemos esto, nos vamos a la página de documentos. Esta página está en función de la subpartida y del tipo de operación que estemos haciendo. En este caso, solamente nos está pidiendo 2 documentos. Si fuera una mercancía que requiere una autorización previa, el sistema va a identificar esto y nos va a pedir ese documento. En este caso, vamos a pedir una carta aporte. El emisor va a ser va a ser una carta aporte, es el de la empresa de transporte. Digamos que sí. Y fecha de emisión va a ser ítems asociados 1 y en la carta aporte como yo la tengo. Puede ser que al momento de la DAM simplemente tenga una fotocopia simple. Generalmente es así, no necesariamente es original. Entonces yo pongo fotocopia simple. Yo voy a seleccionar mi archivo. A ver, buscaremos un documento. Aquí tengo, en este caso tengo un BL. Ya vamos a poner un BL, pero debería ser un CRT, ¿verdad? No un BL. Yo subo el archivo y modifico.
no me ha pedido, me he tenido un error al subir el documento, pero volveremos a poner. Abrir. Subir archivo. No me deja. Vamos a poner a ver otro. Ahora sí, con este proceso podemos ver que se ha subido el documento. Modificamos y ya hemos subido la mercancía. Perdón, la factura, el carta. Ahora procedemos a subir la factura. Aquí simplemente nos pide el estado en que tenemos la factura. Como les decía, generalmente en la DAM no tenemos la original, sino simplemente una fotocopia simple. Aquí se está legalizada una copia. Como la tengamos en ese momento, ponemos. Lo propio, seleccionamos el documento que va a subir. Subimos y en este momento ya hemos concluido con el llenado de la DAM. Es importante tener esta información correcta porque aquí sí se va a demorar un poco en hacer la DAM porque independientemente de los ítems que tengamos. Pero es necesario que esta sea correcta y exacta, lo más exacta posible la transacción para que esta información pueda ser transferida a la DIV y pueda ser transferida a la DIV. Asimismo, tenemos otro campo de información adicional para que el declarante llene lo que considere necesario en este campo. Es bastante amplio para poder aclarar alguna información que el declarante considere que tendría que ir como parte de alguna aclaración del despacho. Vamos a revisar. Y aquí tenemos una DAM ya con toda la información llena. Aquí se puede todavía revisar y listo. Ya tenemos la DAM y nosotros transmitimos la declaración. El sistema nos va a pedir generalmente que firmemos esta declaración, ¿no? La vamos a firmar y listo. Como ven, hasta que esté cargando, aquí ya nos ha generado el número de DAM y la fecha de registro de la DAM. Listo, ya está el documento ha sido firmado. Nosotros podemos visualizar la DAM en PDF y tiene esta estructura. Podemos ver que ya está firmada la DAM. Yo puedo ver todas en este mi menú yo puedo ver mis DAMs. Y aquí podemos ver en qué estado también están mis DAMs. Aquí tenemos que están en proceso. Y aquí vamos a ver la que acabamos de hacer está en estado aceptada. Cuando esté en estado aceptada, recién la empresa de transportes va a poder generar el CRT. Si la DAM está registrada, el CRT no va a poder ser incluido ni iniciado el tránsito. Tenemos también otra opción de una DAM offline para aquellos despachos que son con mucha información. Esta DAM offline nosotros la podemos descargar de la página del SUMA. Bueno, como les estaba indicando, también tenemos la versión de DAM offline que se encuentra disponible en la página del SUMA. En la parte de utilitarios, donde tenemos la DAM offline, que es un archivo Excel para descargar, así como la DEX offline, y también tenemos una DIM offline, que ya les han debido hablar anteriormente. La DAM offline, ustedes la descargan. Es un archivo en zip.
No me está permitiendo abrir, pero creo que ya la conocen. Ah, perdón, aquí está. El DAM offline. Este es un archivo. Este es un archivo Excel donde se pueden llenar toda la información de la mercancía o de la transacción en un Excel. Tenemos datos generales, tenemos el dato de los proveedores, las facturas, los ítems que vamos a llenar y las descripciones mínimas. De cada ítem. Entonces, esta es una opción adicional al llenado en línea. En este archivo se puede llenar toda la información y muchas veces es utilizado para aquellas mercancías que tienen varios ítems y que es muy moroso hacerlo en línea. Se genera este archivo y cuando yo voy a mi bandeja, a ver, vamos a entrar otra vez a la bandeja. Yo aquí tengo en mis opciones cargan DAM offline. Yo voy, selecciono el archivo y automáticamente me va a subir el archivo en el formato de la DAM en línea. Una vez que sube en línea, yo voy a poder modificar o ver la información de la DAM y al final la voy a poder firmar. Con esto habíamos concluido el tema del llenado de la DAM. Recordarles y hacerles hincapié que el llenado de la DAM es importante toda vez que contiene información que va a ser transferida a los otros documentos. Si la DAM está correcta, el despacho después, cuando llegue al destino la mercancía, demora ni 5 minutos, porque ya tenemos toda la información en el sistema. Si bien es posible modificar algún documento, esto va a requerir demoras, ¿no? Lo que sí tienen que saber que la DAM, si la mercancía entra a territorio boliviano, la DAM no es posible ser modificada. Sí se va a poder modificar los otros documentos, la BIB y la DIV, en función de la mercancía que esté arribando, pero no la DAM. Cualquier consulta, por favor, a los teléfonos que se les hemos indicado y estamos nosotros con soporte todo. Muy bien, vamos a ver el registro de la carta de porte, CRT, proveniente de ultramar. Bueno, lo primero que hacemos es registrarnos o acceder al sistema Suma con nuestro usuario y contraseña. En el menú buscamos ingreso de mercancías, registrar documento de embarque. Seleccionamos la opción Agencias de la Aduana Nacional al Exterior y Agencia Exterior Arica. Nos vamos a la siguiente pantalla y acá tenemos que consignar el número de manifiesto marítimo. Yo lo tengo acá. Consignamos el número y luego el número de Bill of Lading. Es importante, este número verifica que corresponda a este manifiesto marítimo. Luego consignamos el número de carta aporte, que se repite al igual que el número de Bill of Lading. Registramos la fecha de emisión, el día de hoy. Si la carga es fraccionada, fraccionada cuando la carga va a subir en más de un camión. Para el ejemplo vamos a utilizar no fraccionada porque solamente subirá un solo camión. El tipo de carga, tenemos diferentes
tipos de carga, pero la que más se utiliza para la mayoría es carga general. El documento que nos solicita es la DAM. Consignamos el número de DAM. Y el sistema nos recupera de forma automática todos los datos referente al remitente, consignatario, destinatario y notificado. Si el remitente fuera diferente al que está consignado en el Bill of Lading, esta casilla es editable. Se lo puede editar. Paso siguiente. Consignamos la fecha de recepción, que será hoy. La fecha de embarque, de acuerdo a la planificación, puede ser el día de mañana. Y la fecha de entrega y el lugar de entrega. Esos datos del lugar de entrega podemos visualizarlos en la DAM. La entrega final es La Paz. Y ponemos una fecha estimada de entrega de la mercancía. La vamos a poner el 24 de junio. Podemos ir guardando en borrador lo que hemos avanzado y nos vamos a datos de la carga. En datos de la carga consignamos qué acondicionamiento tendrá la mercancía. Para el ejemplo, va a subir contenerizada. Si la mercancía fuese descontenerizada, es decir, desconsolidada en puerto, consignan la descontenerizada. Para el ejemplo, tenemos que la carga subirá contenerizada. Tenemos que consignar una descripción de la mercancía. Y en el Bill of Lading nos dice que dice contener 40 paletas de fibra de vidrio, 40 paletas que contienen 640 cajas, ¿no? Bueno, entonces yo acá tengo la descripción. Y eso vamos a consignar en la descripción. Un contenedor con 40 paletas con fibra de vidrio. O podemos poner en ingresamos la descripción de la mercancía, que es un contenedor que se dice que contiene 40 paletas con fibra de vidrio, 40 paletas que contienen 640 cajas. La carga no peligrosa. Tipo de embalaje nos dice que son paletas, consignamos el código de la paleta, marcas y números. La cantidad nos dice que son 40 paletas. Y el peso bruto lo tenemos en el Bill of Lading. 21.500. Y el volumen nos dice que es 60. Consignamos el dato del contenedor, el número del contenedor. Ahí lo tenemos. Esto nos recupera a través de la transmisión que nos hace la aduana chilena al sistema de la aduana boliviana. Por eso es que ya nos recupera el peso y el precinto. Nos dice que es un contenedor de 45 pies, G1 IQ, 45 pies estándar, ¿no? La cantidad de bultos, repetimos la cantidad de bultos que tiene el contenedor. Si tuviéramos más de un contenedor, vamos adicionando a través de la opción adicionar contenedor, ¿no? Y así podemos consignar todos los contenedores que va a llevar. Y obviamente en la descripción o en la cantidad de bultos se tendrá que consignar la cantidad total de bultos, al igual que el peso, ¿no? Bueno, para el ejemplo solo tenemos un contenedor. Vamos a valores de la carga. El valor declarado para el transporte, podemos obtener ese dato de la DAM.
puede ser el valor FOB de la mercancía. Si tenemos valor de responsabilidad, consignamos ese dato. Para el ejemplo, ¿no? Flete externo. El flete externo es cuando el remitente va a pagar algún monto del flete hasta la aduana de destino, depende, ¿no? Todo depende del Incoterm que se esté manejando. Por ejemplo, le ponemos no, porque eso es usualmente lo que pasa. Consignamos el flete desde partida, es decir, desde Arica hasta la frontera Tambo Quemado. Y el flete interno desde la frontera hasta el destino final. ¿Ok? En el desglose de fletes, voy a colocar las cantidades por cada tramo. Luego, tenemos que consignar el número del DPU B de recepción, quien lo ha emitido, la SPB, y la fecha en la que se ha emitido ese documento. ¿Ok? Acá tenemos una ayuda, ¿no? Nos señala, dependiendo qué documento estamos asociando, qué fecha se tiene que consignar. ¿Ok? Tenemos el Bill of Lading. Acá nos señala qué formalidades aduaneras va a aplicar la mercancía. Para el caso es carga no fraccionada, tipo de carga general, el acondicionamiento es contenerizada, el régimen de destino importación para el consumo, modalidad del régimen despacho abreviado, modalidad de despacho general. Observaciones. Seleccionan que el seguro es por cuenta del importador y pueden también consignar la placa del medio de transporte que va a transportar la mercancía. Es opcional ese dato. Y el dato del remitente, lo propio, ¿no? Pueden consignar el dato del remitente, también lo podemos obtener de la DAM o directamente del Bill of Lading, ¿no? Aquí también lo tenemos. De igual forma, ese dato es opcional. Bueno, ya hemos llenado esta parte y nos vamos a... Podemos guardar hasta ahí en caso de que no estemos seguros de lo que hemos llenado para revisarlo más adelante, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos a revisar el CDT. Acá tenemos la última pantalla para dar una revisión de todo lo que se ha consignado. Podemos ver el reporte en borrador. ¿Sí? Bueno, si estamos seguros de lo que hemos consignado, transmitimos. Y ese es el reporte. Y este es el documento que que va a ser parte, ¿no?, del documento de soporte para el despacho aduanero. Ahí tenemos todos los datos. Pueden recuperar a través de estos son unos links que nos pueden recuperar los documentos anexos, ¿no? La descripción, carga no peligrosa, el tipo de embalaje pallet sin marcas y la cantidad 40. Es importante mencionar que en el sistema suma se registra las paletas y no así la cantidad final de bultos. Eso lo consigna el concesionario al momento de la recepción de la carga. ¿Listo? Y con eso hemos finalizado el registro del documento de embarque, ¿no?, del CRT. Emisión del parte de recepción. Para emitir el parte de recepción, el usuario del concesionario se va a la bandeja BPM, tareas de grupo, y acá puede filtrar con la opción
recepcionar carga. Tenemos solamente una actividad. Si tuviéramos más de una actividad o varias actividades, filtramos con el número de manifiesto, con los 4 números, y filtros de manifiesto. Reclamamos y nos vamos a la bandeja de mis tareas. Seleccionamos el trámite y con la lupa desplegamos la tarea. Tenemos la identificación del manifiesto de carga, su fecha de registro, la fecha de arribo y la fecha y hora de conclusión del trámite. Tenemos los datos del transportador emisor y del transportador propietario. En la parte final tenemos el número del documento de embarque, el consignatario y la descripción de las mercancías. Hacemos procesar y acá nos despliega los datos para la emisión del parte de recepción. Tenemos el destinatario y su notificada. Nos dice que la carga es contenerizada y trae un contenedor de 45 pies estándar, ¿no? Y el precinto. Nos indica de que la mercancía estará bajo tratamiento de custodia de mercancías y tipo de custodia despacho abreviado. Seleccionamos el almacén, denominado almacén 1, y el sector. Y al ser despacho abreviado, indicamos que se hará sin descarga. Procesamos y nos indica de que está llevando un contenedor que dice que contiene 40 pallets de fibra de vidrio. 40 pallets que contienen 640 cajas. Acá se puede apreciar de que como se ha decorado las paletas, el concesionario efectivamente está recibiendo las 40 paletas manifestadas. Pero adicionalmente, al tratarse de paletas, tiene que seleccionar qué tipos de bulto llevan dentro de cada paleta. Seleccionamos cajas y tenemos que computar o contabilizar el número de cajas que contiene cada paleta. Y en total, las 40 paletas debieran contener las 640 cajas que hace alusión el manifiesto. O también ese dato puede encontrarse en la declaración de adquisición de mercancía de la ANAM o en la declaración de ingreso-depósito. Posicionamos la ubicación y con eso aceptamos. Tenemos otra forma de recepcionar. Si la mercancía tuviera más de una ubicación dentro del mismo almacén, por ponerles un ejemplo, 30 bultos vamos a recepcionar en esta ubicación. Y luego los 10 bultos restantes, ojo que tenemos que verificar el peso, ¿no? de los bultos que dice el documento. Consignamos el peso de los 30 bultos. Obviamente peso hay que hacer el pesaje. Y también el código. Y tenemos que señalar la cantidad de bultos que se encuentran dentro de los 10 bultos.
y seleccionamos la segunda ubicación. Obviamente que acá a nivel de pruebas solamente tenemos una ubicación, ¿no? Ya en el ambiente de producción se va a tener más de una ubicación, ¿no? Es de acuerdo a lo que el concesionario pueda proporcionar esa información. Bueno, luego, si hubiese algún faltante, por ponerles un ejemplo, fíjense acá, el sistema nos pregunta, ¿no? Hay una diferencia de un bulto, no está llegando un bulto. Entonces le preguntan, ¿no? La diferencia corresponde a un faltante de carga. Si le ponen sí o seleccionan sí, el sistema está seleccionado por defecto sí, ¿no? Se puede poner no. Pero en este caso, si corresponde a un faltante, se registrará el faltante multo para que la empresa de transportes presente sus descargos dentro de los 5 días que establece el reglamento. Bueno, como pueden apreciar, el parte de excepción puede emitirse con dos ubicaciones dentro de un mismo almacén. Aceptamos. Registro observaciones. Podemos poner una observación. Acá el tipo de observación no está parametrizado, la observación que se puede tener, y si ninguna de estas se acomoda a lo que queremos ingresar, no es necesario tiquear ninguna observación. Si quiere inspección de aduana, no. Y acá podemos indicar que asignar esa información a efectos de que la aduana tome conocimiento de lo que se hizo, ¿no? No tenemos faltantes, nada. Y guardamos. Emitimos el parte de excepción. ¿Sí? Ya tenemos el parte de excepción. Y acá tenemos una última pregunta. ¿Existe carga no manifestada? Colocamos no. Y firmamos el parte. Tenemos dos opciones para descargar el parte de excepción. Tenemos la versión etiquetas. Ahí tenemos. Este formato se tiene que imprimir y pegar a la mercancía, ¿no? Físicamente, a efectos de que se pueda identificar. El código QR grande tiene información con relacionada al formulario o al soporte que no se está viendo. Y el código QR de la parte superior derecha nos despliega el soporte total, el soporte entero, y los saldos que puede tener esta parte de excepción en caso de tratarse de despachos parciales. Tenemos el reporte del PDM, el completo. Ahí está. Y acá tenemos todos los datos consignados con las dos ubicaciones, la observación y con la firma digital. Eso es todo. Registro del manifiesto de carga para carga de ultramar. En el menú de ingreso de mercancía seleccionamos registrar manifiesto. En agencias de la aduana nacional seleccionamos el valor agencia exterior. Nos vamos a datos de la carga y colocamos como número de referencia un dato que podamos recordar fácil. Consignamos el destino final de las mercancías
Si tenemos alguna empresa de apoyo, consignamos acá el número de NIT y el sistema nos recupera el nombre de la empresa de apoyo. Seleccionamos la placa. Completamos los datos del semirremolque o de la unidad de transporte. Corremos el número de seguro y la fecha de vencimiento. El nombre del conductor. Y nos vamos a datos de la carga. En la parte de registro de datos de la mercancía, tenemos que asociar el CRT que elaboramos anteriormente. Buscamos el número de documento, acá está. Serán 40 paletas. Cliqueamos y aceptamos. Con la lupita podemos desplegar los datos del documento de marque. Tenemos que ingresar el origen de las mercancías. El origen es China. Colocamos el código. La aduana de destino. Y si la mercancía va a tener algún transbordo, ¿no? Puede ser que tenga un transbordo programado y tendríamos que seleccionar la aduana donde va a ser un transbordo programado. Para el ejemplo vamos a poner que no y el campo se bloquea. Luego nos ha recuperado toda la información que hemos consignado y solo hacemos guardar. Y nos vamos a datos de la ruta. Con datos de la ruta tenemos la aduana de partida, la aduana de salida, la aduana de ingreso y la aduana de destino. Se puede modificar la aduana de ingreso en el caso de que opte por otra frontera, Pisiga, por ejemplo, pero también tiene que cambiarse la aduana de salida, ¿no? Confirmamos rutas. En la parte de rutas tenemos que seleccionar el punto de control de la aduana de destino. En la sección de información de ruta tenemos que seleccionar el punto de control donde se va a nacionalizar la mercancía. Verificamos el CRT y nos indica que es despacho abreviado. Como es despacho abreviado, tenemos que seleccionar el recinto de aduana Patacamaya. Confirmamos rutas. Luego, revisar y transmitir. Acá damos una revisión del documento y transmitimos. Desplegamos el reporte. Y tenemos el reporte con todos los datos. Este formulario se imprime y se presenta a la mano. Eso es todo.